1:11. Por primera vez en la historia de este país, los padres, los alumnos, los estudiantes, los maestros, movilizados en toda España, más de 30 manifestaciones, concentraciones contra la ley Wert, que posiblemente se pueda aprobar mañana en el Consejo de Ministros, y contra los recortes en la enseñanza, debilitamiento total de un territorio que debería ser sagrado. Estamos viendo imágenes en directo. Abajo, asamblea en el rectorado en la Universidad de Geografía e Historia de Sevilla, rectorado de Sevilla, en la parte superior. La manifestación en Barcelona es la principal manifestación a estas horas de la mañana. Esta tarde también manifestaciones, como decíamos, en casi 30 ciudades de España. Muy pendientes de cualquier incidente, de cualquier hecho en este tipo de movilizaciones. Pero Cristina Almeida, contrarreforma dura del aborto. Fíjate, estamos 2013, ¿no? 9 de mayo de 2013. Dime si te hubieras imaginado escuchar cosas como esta. Diputada en el Congreso, Partido Popular, Beatriz Escuredo, y dice estas cosas. Dice esto del aborto. ¿Saben ustedes que en España las mujeres que se ven abocadas al aborto son las que menos formación tienen? ¿Saben ustedes? No lo digo yo, señorías, lo dice la estadística. Señorías. Por favor, señora diputada, ruego silencio porque está hablando la oradora. Respeto a la persona que está hablando. Celia Villalobos, fíjate, Cristina estaba diciendo, madre mía, lo que tengo que escuchar, dónde me voy a meter. Luego se levantó, se fue, le acaban de poner una multa, ya lo acepta, pero ¿cómo pueden decir? Es que además es mentira. Bueno, es absolutamente mentira. Precisamente cuando hablamos siempre de las situaciones de género, es que se repiten en todos los sitios. Las mujeres cuando necesitan no desarrollar un embarazo porque no son deseados, es en cualquier estrato social. Es verdad que en un momento determinado ahí puede haber menos información de anticonceptivos en una base que no la tenga y que se pueden quedar sin formación anticonceptiva, no sin dinero, porque eso lo hace todo el mundo cuando tiene necesidad de interrumpir un embarazo. Y que no vengan a decir que las pobres, las que no saben nada, las que no tienen educación, las que no saben leer, tampoco tienen por qué tener hijos, sino que lo tienen que abortar. Me parece que eso no se puede, Cristina, ni permitir. Hay más. ¿Cuántos años de lucha tú para Pues conseguir mira, que hubiera una ley del yo aborto? fui detenida en el año 83 en la puerta del Congreso de los Diputados por protestar contra la ley del PSOE, porque era una ley de supuestos y no de plazo. Porque en toda Europa había una ley que en los años 60 empezó de supuestos, pero luego se hizo de plazo. Y aquí en España venía una ley con los 3 supuestos. Es más, te digo que gracias al Tribunal Constitucional, se metió la obligación de proteger la salud psíquica de la mujer, que lo metió el Tribunal Constitucional porque el PSOE llevaba el PSOE entonces iba con el freno de mano echado. ¿Es así? Y con la salud física y no con la protección de la salud psíquica. Cuando el Tribunal Constitucional metió la salud psíquica, el 98% de las interrupciones de embarazo se hicieron por riesgo para la salud psíquica. Que yo he visto luego cómo en un divorcio un marido que había pagado el aborto decía, no le dé usted la custodia a los niños porque tiene la salud psíquica fatal, que tuvo que abortar, aunque él fue a llevarla, a pagarlo y a todo, ¿entiendes? Es de siempre la espada de Damocles. Nunca se han creído que las mujeres somos responsables cuando queremos tener un hijo, Cristina, y cuando no lo queremos tener. ¿Te suenan estas imágenes? Pues bueno, si no me ves aquí detenida por la policía, pues de milagro, porque eran años 70, años 80, saliendo a la calle, reclamando una ley de aborto, que la mujer pueda decidir, y ahora contrarreforma dura. Era como decía, si el Papa estuviera preñado, el aborto sería sagrado. Eso entonces lo cantábamos, porque era una situación que parece que les afecta a ellos. Está gobernando, ellos son los que aprueban, para al final saber que lo que queremos es que esté regulado, porque no dan salida. Lo único que hacen es penalizar. Y eso es lo que peor va al aborto. En España nunca se ha podido evitar que haya abortos, porque con la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, con Franco, Herrero te dejó. Fíjate, con Felipe González, la ley de los 3 supuestos, y tú decías el riesgo de la salud psíquica de la madre, que era una especie de decir, bueno, por aquí, en el 85. por aquí. Se moderniza, se actualiza con el gobierno Zapatero. Fíjate estas imágenes que seguro que te suenan. Y dicen,
algo que está muy acorde con la legislación del resto de Europa. Dice, la ley de plazos. Y ahora el Partido Popular dice, contrarreforma dura. Incluso puede ser más dura. Además, mira, padre e hijo, porque ya el recurso de inconstitucionalidad lo hizo el padre de Ruiz Gallardón. Y ahora viene el niño y dice, uy, es que mi padre era muy avanzado, porque ahora yo voy a ir también al riesgo eugenésico, a todo esto, y lo voy a quitar todo. Pero bueno, ¿por qué, si lo que estamos en una crisis económica, nos están metiendo en una crisis ideológica? ¿Pero por qué? ¿Se lo creen? ¿Es un gesto a su electorado más duro? A mí lo que me parece es que precisamente Ruiz Gallardón necesita que le quieran en su partido. Mira, Cristina, me suena. ¿Tú? Pues ahí me detuvieron. Yo con mi cartel aquí y llevándonos a la comisaría. Año 83, Barrio Nuevo, ministro del Interior, ¿no? Sí, sé yo. Ponla otra vez. Pero a mí me han dicho que Barrio Nuevo... Mira, ahí la tienes. Jolín. A mí Oye, me estás dicen... igualita, ¿eh? Igualita, que ahora dicen que estoy Está mucho más guapa ahora. Me dicen que Barrio Nuevo te llamó. Bueno, a mí me lo han contado, que ese día te llamó. Es que el ministro ha dicho que las pongamos en libertad. Digo, si es que no sé por qué nos han traído aquí, porque dice, ¿cómo has venido aquí? Digo, porque me han traído lo suyo. Pues yo reconozco que Pepe Barrio Nuevo, cuando llegué a casa, me mandó un ramo de flores. Pero a mí me dicen, me contaron, dime si es... A mí me lo han contado algunos que lo vivieron muy de cerca contigo. A ver. La detiene en el 83. Y alguien llama y dice, oye, soltar a Almeida, la ministro Barrio Nuevo. Y tú dices... Si me sueltan a mí, a todas. Pero nos soltaba a todas, a mí que me dices, si yo además me detienen, porque encima iban insultando a la mujer y llamando a las putas a los policías nacionales. Digo, pero ¿usted qué cree que yo...? Bueno, en eso hemos mejorado, ¿eh? En eso hemos mejorado mucho. Ya bueno, pues entonces nos llevaron a todas allí y nos pusieron inmediatamente en libertad. Pero eso no quiere decir que la lucha tenga que seguir y que además siempre nos quieran a nosotros decir lo que tenemos que hacer. Ellos que no van a abortar en su vida. Y si lo único que saben es pagar en todo caso los abortos... Ernesto. Hombre, a mí me parece que hay una situación muy clara. Yo no creo que, con independencia de la necesidad de Alberto Ruiz Gallardón de ganar a la derecha del partido y prepararse para la futura candidatura para disputar la presidencia... ¿Tú crees que eso planea en su nueva ley? Aunque eso esté, ese es el contexto. Gallardón necesita eso, necesita polarizar, digamos, y en esa polarización mostrarse él como el vértice y el líder de esa polarización, para que quede claro por una vez que él abjura de todos los que le atribuyen un pasado presuntamente progresista. Aparte de que eso está, yo creo que hay otra historia aquí. Nos aproximamos, aunque queden lejos, a elecciones europeas, a elecciones municipales y autonómicas en el año 2015, y el gobierno está preparando, y lo prepara desde dos perspectivas. Una, la campaña la va a hacer en el terreno económico, como evidentemente la situación va a empeorar, no mejorar, con la promesa, con el marchamo, de que va a hacer una rebaja fiscal. Eso es lo que va a hacer para las elecciones del 2015. En otros términos será una mentira, porque en todo caso, si lo hacen, nos devolverán lo que nos han quitado. Porque no será una baja, será una devolución a lo que teníamos. Pero en cualquier caso, ese es el primer aspecto. Pero el segundo aspecto no es un problema solamente ideológico, es un problema de polarización política. Aznar jugó siempre, y le ha ido muy bien con la polarización política en términos de las autonomías, jugó muy bien con la polarización política en términos de ETA, y estos están llevando a la situación preelectoral la gran polarización política de este país. Y el aborto es una clave. Moviliza a la derecha, la ha movilizado en la época de Zapatero y la movilizará próximamente. Ahí estamos viendo. Cristina Almeida, año 83. Sí, y además es verdad que en aquel año lo que decíamos es que por lo que iban a hacer en la Seguridad Social, que era hacer objeción de conciencia, una ley de supuesto no solucionaba la decisión de las mujeres, porque tenían que pasar por un médico. Y no porque las mujeres, que todos dicen, es que mi cuerpo es mío. Hombre, es que cada uno tenemos como mínimo nuestro cuerpo. Eso es lo mínimo que nos pertenece, pero no lo decimos por ligereza, lo decimos porque las mujeres sabemos, mira que hay padres que desaparecen, padres que se van y ahí te quedas. Sin embargo, las madres se van muy pocas y están siempre aguantando, y que ahora nos quieran decir ellos cuando tenemos incluso que tener un hijo sin viabilidad, como en Irlanda, que ha muerto una mujer por no elegir por su vida, que era lo único que había, o en la India. Es que estamos saliéndonos del contexto de los derechos para entrar en los conceptos de la religión. Carlos Santos, tú que también viviste muy intensamente esos años de aquella España apasionantes, fíjate, País, tengo el País semanal, es decir, una reliquia. Domingo 3 de octubre del 76, abortar en Londres. Una información del País donde decía que la mayor parte de las extranjeras, de las ciudadanas extranjeras que abortaban en Londres eran españolas.
Y además... Mira, viví aquellos años, la pelea por las mujeres en la defensa de sus derechos, pero era la que iban detrás los varones, en las que siguen yendo detrás. Me produce enorme tristeza, melancolía y preocupación el que se reabra este debate 30 años después, porque además se le provoca un daño innecesario y gratuito a las mujeres que se ven en la situación de tener que abortar, que ninguna de ellas lo hace con castañuelas y alegre y contenta. Por tanto, me produce tristeza, melancolía y preocupación el que se reabra, probablemente por razones de oportunidad o de oportunismo político, este debate. Asistí a aquel debate parlamentario de aquella primera reforma, cuando se legalizó la interrupción del embarazo, línea a línea, como periodista parlamentario, lo cubrí línea a línea, igual que tu detención, y aquello fue, ese tipo de reformas son... Un poco antes se había aprobado el divorcio. Es que aquí no se podía uno divorciar, hay que recordarlo, porque igual la gente se cree que la vida ha sido siempre así. O sea, en España la gente se puede divorciar desde hace relativamente poco en términos históricos. 81. Poco después surge lo del aborto y la libre interrupción del embarazo, que significaba, son las cosas que hicieron, que contribuyeron a las reformas legales a que este país dejara de ser un país en blanco y negro y empezara a ser un país en color. Es decir, una democracia contemporánea. A ver, tú dices en color. Entonces, tú, Carlos, que lo viviste tan intensamente casi como Cristina. Yo te pregunto, cuando de repente tú el otro día escuchas esto, Beatriz Escudero, diputada del Partido Popular, y dice esto del aborto y de las mujeres que abortan, que si asalariadas, que si en paro, esta es su teoría, peregrina, pero su teoría. Señorías, las mujeres que se ven abocadas al aborto, las que menos formación tienen, y también abortan más las asalariadas y las que trabajan por cuenta ajena que las paradas. Falta de información, falta presión laboral. El gobierno español no va a quedarse cruzado de brazos ante esto. Bueno, espérate, es que hay uno peor. Y es que luego, para atacar al Partido Socialista, le dice: ustedes que son unos insensibles, miembros del Partido Socialista, solo que debo decir rojos, bolcheviques y asesinos, les preocupan más los embriones de los cefalópodos, de las vacas y los caballos, que los de los seres humanos. 7 de abril en esta Cámara, ¿cómo pueden explicar ustedes a la sociedad española que apoyan los embriones de los pulpos y de los calamares? Diputada, tiene usted que acabar. Termino. De las vacas y de los caballos, porque saben que sufren. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ni quiere ni va a hacer esto, por dignidad de lo que representamos y responsabilidad con lo que hacemos. Fíjate, Carlos, que hay diputados del PP, la diputada Fabra, Juan Carlos Aparicio, Teófila Martínez, Betina Rodríguez Salmones, que no aplauden, ¿eh? Mira, el Partido Popular tiene 700.000 afiliados, según cifras propias. Yo creo que a poco que busquen para defender sus ideas, si lo que se está defendiendo son ideas o sus planteamientos políticos, y lo que se está defendiendo es puro oportunismo político, a poco que busquen encontrarán gente que explique mejor sus razones que como lo hace esta diputada. No estuvo, además, aparte de que ya digo que a mí me produce tristeza la reapertura de este debate, que está superado por la sociedad desde hace muchos años, e incluso por la ciencia. Es decir, hace muchos años que esto pertenecía solo a la esfera individual de cada una de las mujeres que se vea abocada a esa situación, hace muchos años. Por tanto, el que se reabre esto es tristísimo, pero el que encima se haga en esos términos es especialmente doloroso. A ver, yo creo que el aborto no tiene medias tintas. O se está a favor o se está en contra. La diputada del Partido Popular, por sus argumentaciones, está rotundamente en contra, con lo cual lo que tiene que pedir no es subir a la tribuna. Pero Palomera, sin mentir, no puedes decir que abortan más la gente que no tiene estudios que la que tiene estudios, porque eso es mentira. Lo que tiene es que subir a la tribuna a defender. Pero si quieres te enseño las estadísticas oficiales. A ver, que no estoy poniendo en duda tus estadísticas. Lo que estoy diciendo es que si esta señora está en contra del aborto, lo que tiene es que subir a la tribuna del Congreso y pedir la derogación de la ley actual, no una reforma. Totalmente de acuerdo. Punto número 1. ¿Por qué el Partido Popular no aplica o no presenta un texto sobre la reforma que comprometió en su programa electoral? Porque esto, como muy bien ha dicho Carlos, no es un asunto ideológico, no es un asunto político, es un asunto individual, de ética y de conciencia individual de cada una de las mujeres que deciden tanto seguir o como interrumpir su embarazo. Y ambas posiciones son absolutamente respetables. Pero es que este asunto divide
al electorado del PP. Yo no tengo claro que esto movilice al electorado del PP. Al sector duro sí. Al sector movilizará duro sí. a una parte del sector duro, electorado del Esther, que PP. está cabreado porque le han subido los impuestos. Lo mismo que en su día hubo dirigentes del Partido Socialista que se manifestaron en contra de la reforma que proponía el gobierno de Zapatero. Aquí en el Partido Popular hay gente que está en contra de la reforma que propone Gallardón, entre otras cosas porque va mucho más allá de lo que comprometió su programa electoral, y por eso no conocemos el texto de la reforma, porque en el Partido Popular hay una división tremenda y absoluta sobre este tema. Me dices que esto va más allá que lo que comprometió en el programa es leerlo. Solo hace falta leerlo. No hace falta nada más que leerlo. Documentos al rojo vivo. No iba. Déjamelo, que me parece muy interesante lo que estás diciendo. ¿Qué decía el Partido Popular en la oposición? ¿Qué iba a hacer con el aborto? Ya saben ustedes que el Partido Popular ha dejado claro en numerosas ocasiones que no es necesario modificar la ley del aborto en España, y nosotros creemos que ya tenemos una ley y que esa ley se tiene que quedar así, no tiene que ser modificada. Esa es la postura del Partido Popular. Hay un debate abierto, un debate forzado del Partido Socialista en torno al aborto, y la verdad es que no está entre las principales preocupaciones de las mujeres. Estamos en contra es que se modifique la ley del aborto cuando no hay una demanda social de modificación de la ley del aborto, o existe una demanda social para su modificación. No había ninguna demanda y creo que España tiene otras prioridades. Insisto, espero que se retire. Pues mire, en materia de ley del aborto nosotros hemos planteado un recurso ante el Tribunal Constitucional, y como en todas aquellas leyes que hemos planteado recursos y hemos acudido a la justicia y al máximo intérprete de la Constitución, lo primero que vamos a hacer, obviamente, es oír al intérprete de la Constitución. Es que es la responsabilidad que tenemos, porque nosotros creemos en lo que diga la Constitución y lo que diga el intérprete de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional. Y eso es lo primero que vamos a hacer, tal y como ha reiterado una y mil veces, lo digo por aquello de que no se dice y no se moja, una y mil veces lo tengo que volver a repetir Mariano Rajoy. La ley del aborto, mi idea es cambiarla y volver a la regulación anterior. Pero quieren ir más allá, no a la anterior, no a la de los supuestos, y no están esperando al Constitucional. Ese es el problema, que ellos no quieren ir al Constitucional, ya han ido, pero seguro que lo que quieren es aprobar otra ley y desistir del recurso al Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional puede convalidar por una cosa, Antonio, eso te lo digo. En la ley del 85, la sentencia del Tribunal Constitucional decía: nos pronunciamos así porque nos han hecho una ley de supuesto. Si nos hubieran traído una ley de plazo, también nos hubiéramos pronunciado. Por lo tanto, es verdad que a lo mejor el Tribunal Constitucional puede parar algo de las menores, aunque se han inventado la historia de los menores, y los padres no son representantes de los derechos de la personalidad. El recurso de constitucionalidad que presentó el Partido Popular iba única y exclusivamente por ese tema, por el asunto de la edad, de los 16 años. Desde luego, en ningún caso, ni en el programa, ni en el recurso, se planteaba la posición que en este momento está defendiendo Gallardón, y que, insisto, no es compartida ni por la totalidad del Gobierno, ni por el conjunto de la militancia del Partido Popular. Es un asunto que divide profundamente, no solamente al Partido Popular, sino a la sociedad española. Lo que ocurre es que, Manuel Rico, esto que dice Esther, yo creo que es una radiografía perfecta, esto divide al Partido Popular, pero da la sensación de que la cúpula, la alta dirección, ha apostado por el sector duro. Yo estoy bastante de acuerdo con Esther en este tema. Yo creo que divide al Partido Popular a una parte, y no es una elucubración nuestra, es que en la última semana Alonso, Villalobos, Hernando han salido diciendo claramente que todavía no saben, que no la apoyan. Sí, es verdad que el PP necesita cambiar el terreno de juego, y porque los datos económicos obviamente son una ruina, y además después de la rueda de prensa kafkiana que dieron hace 2 semanas tirando la toalla para toda la legislatura, ellos han asumido que es un error brutal y que necesitan cambiar el terreno de juego. Pero yo creo que para movilizar al electorado del PP y para unirlo es mucho más importante para ellos, por ejemplo, el tema de Cataluña y todo el debate territorial, que el aborto, que les genera dudas en sus propias filas, ¿no? Y yo sí que creo, Ernesto lo mencionó, que hay un tema del interés personal de Gallardón. Gallardón durante muchos años, con la inestimable ayuda de un grupo de comunicación, ¿verdad?, se creó una imagen de progresista y de que era el más progresista. Se lleva bien con el grupo Prisa, es verdad, pero tiene talento también para ello, ¿eh? Sí, no, pero si yo no estoy diciendo que no talento, sea... pero tiene suficientemente el padre histeria. decía, Cristina habló del padre, que decía que era el verdadero conservador de la familia, era Alberto, ¿no? Pero bueno, él necesita crear una imagen y ir a ese otro electorado más duro, y yo creo que con esto creo que se reconcilia con eso. Solo un apunte más. Beatriz Escudero
después del incidente con Villalobos, dejó muy claro que ella dijo allí lo que le había mandado el PP. Lo digo para que no vayamos a luego convertir en sus tweets y en que podría haber dicho, oye, pues mira, yo lo que he hecho es defender lo que es la posición del Partido Popular. Yo no subo o yo no defiendo esto. No tuvo su mejor día, ¿eh? No, ya te lo sin digo duda. yo. Pero que a ver si va a parecer que es culpa de una diputada exaltada. No. Defendió ahí lo que le mandó el PP. Y yo creo que el PP va a de la misma forma que al rey le escriben los tema. discursos, a los diputados no les escribe nadie las intervenciones cuando suban a la tribuna. A ver, no, tú puedes defender lo que tiene que ser. Tú puedes defender una posición política. Pero desde luego las cosas. Yo no estaba allí. Yo te digo lo que dijo ella. Permíteme, un dato tan solo, fotografía. Yo no estaba escribiendo el discurso, pero ella dijo que defendió lo que le mandó el PP. Yo no sé si miente o no, simplemente es lo que dijo Beatriz después del incidente. Beatriz Cuero después del incidente con Inés García, una fotografía rápida. ¿Cómo es el aborto en el resto de países europeos similares a nosotros? No sé, Reino Unido, Inglaterra, Italia, Francia. Una fotografía rápida. Con la ley de plazos estábamos del lado de la mayoría y ahora con esta reforma pues es completamente diferente. Bueno, con la ley del aborto de Gallardón nos situamos en la lista de países más restrictivos de Europa. En este caso el gobierno no va a seguir el ejemplo de Alemania, de Francia o de Finlandia, que tantas veces se nos pone de ejemplo para otras cosas. Hasta ahora España estaba junto al gran puñado de países que con o sin ley de plazos permitían el aborto y permiten el aborto voluntario sin necesidad de explicaciones, al menos en las 10 primeras semanas de gestación como mínimo. Francia, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Suecia, Finlandia, Holanda, Portugal. En definitiva, en estos países se cumple la voluntad de la madre, en algunos, como digo, dentro además de unos plazos. Incluso hay países en los que el aborto es totalmente gratuito. Es el caso de Francia, donde además prestan especial atención a los métodos anticonceptivos para evitar males mayores. Es por eso por lo que el acceso a esos métodos anticonceptivos para jóvenes de entre 15 y 18 años también es gratuito. Los plazos para decidir abortar o no, sin necesidad de dar más explicaciones, son especialmente amplios en países como Holanda o como Reino Unido, por ejemplo, donde es voluntario hasta la semana 24 de gestación. Hay que decir que a pesar de que ese plazo sea tan largo, Holanda, por ejemplo, es uno de los países o el país donde menos abortos se practican. Más ejemplos. Alemania permite incluso el aborto por motivos económicos o sociales. Otros países como Suecia, por ejemplo, el aborto lo cubre la seguridad social, se practique en una clínica pública o en una privada. Hasta ahora España se alineaba del lado de estos países. Ya no. Ahora ya no va a estar del lado de estos países, va a estarlo del lado de los más restrictivos, países como Irlanda, como San Marino, Malta, Mónaco, Liechtenstein o Andorra. En estos países no se contempla la posibilidad de abortar, por ejemplo, por una malformación del feto, algo que también pues, es una de las banderas del ministro Gallardón, Antonio. Bueno, y Celia Villalobos se levantó, hacía así, cada vez que escuchaba lo que decía su compañera, se levantó, se fue, siempre ha mantenido una posición en este sentido bastante avanzada respecto al Partido Popular, y le han metido una multa, no es que sea mucho, 300, 400 euros, y ha dicho, la asumo. Si le van a sancionar por no votar. Pues me imagino que sí, pero es que si no lo hicieran no cumplirán con su obligación. No es la primera vez y o sea que no pasa nada, es normal. ¿Por qué decidió usted ausentarse? Yo no abro más polémica, yo hago las cosas porque creo que debo hacerlas, pero todo el mundo sabe que después no hago declaraciones ni fomento polémicas. Pues muy bien. Ernesto. Bueno, yo creo que lo que está pasando, insisto, no es una cosa individual, pero es un tema que yo no concito a nadie que me siga en este tema. Tiene una lógica política. Las grandes movilizaciones contra la modificación de la ley del aborto del gobierno Zapatero, multitudinarias, donde concentraba, claro, porque el tema del aborto además no solo concierta o atrae a un sector del electorado del PP, tiene todo el apoyo de la Iglesia. Y por lo tanto tiene una combinación perfecta para movilizar a la derecha. Estas próximas elecciones, que parecen lejos y están más cerca de lo que parece, porque en economía, como el gobierno mismo lo dice, la situación de paro se va a agravar todavía más, estamos en 6.200.000, llegaremos a 6.600.000 probablemente. Bueno, depende de quién escuches en el PP. Claro. Que depende de quién Pero el escuches gobierno en el lo ha PP. dicho, hay un cuadro macroeconómico. Yo, lo del PP, los militares Pero del PP pueden decir lo que ayer el quieran. presidente dijo que esperaba una gran cosecha. Sí, la gran cosecha, no sé, ¿de qué? ¿Cosecha de qué? Están inundadas las Porque cosechas. cosecha hasta ahora, lo único que tenemos de cosecha es cosecha de parados. España lo que sabe es cosechar parados en los últimos 4 años. Entonces, el problema consiste en lo siguiente.
ellos saben, y el cuadro macroeconómico así lo dice, que la situación todavía puede ser peor, no mejor, porque la situación económica en la eurozona se agrava. Mírate los informes trimestrales de las grandes compañías y las grandes corporaciones industriales de Europa. Son dramáticas. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que polarizar. ¿Y cómo van a polarizar? Con los grandes temas políticos. No es un problema de ideología, es un tema de oportunismo político. Cuando a Aznar le conviene habla de la balcanización de España. Cuando no le conviene dice que en la intimidad habla catalán y que con Arzayus decía que se entendía mejor con Aznar que con Felipe González. Es un problema de plan político, y el plan político no pasa por la economía, pasa por la política. La biblioteca de la Sexta, que es infalible, seguramente tendrá por ahí guardadas las imágenes de quienes desde la cúpula del Partido Popular y desde la dirección del Partido Popular participaban en aquellas manifestaciones, que tú llamas multitudinarias, yo no lo creo, pero recordemos con ayuda de la conferencia episcopal, recordemos quiénes estaban, quiénes estaban en aquellas manifestaciones de la dirección nacional del Partido Popular. No, Rajoy no iba. Pero ese no es el problema. Bueno, creo que fue a una o dos. Del aborto no. Un segundo nada más, no es que no concites. Yo comparto buena parte de tu argumentación. Lo único que creo es que Gallardón se ha pasado de frenada. O sea, que si fuese ese consenso dentro del PP en torno a lo que vimos en las declaraciones de los políticos, volver a la ley del 85, que en ese caso sí que conseguirían su efecto, pero yo creo que se ha pasado de frenada, y de hecho en lo que está ahora el gobierno y en lo que está el PP es en quitar las cosas más espinosas para su propio electorado, como el tema de la malformación del feto, ¿vale? Entonces yo creo que esa es donde está la situación en este momento, y que eso es lo que ha provocado declaraciones críticas del propio PP. Yo de esta manera quiero solucionen decir eso, probablemente... Una cosa, la ley del 2010 es una ley que no es una ley de abortos, es una ley de salud reproductiva y de interrupción del embarazo. Mucho más global, y es integral. la ley más avanzada en su aspecto de formación y de educación sexual, y es la única del mundo que de verdad es integral de todas estas cosas. Yo te digo, el presidente Zapatero tuvo que vencer algunas resistencias internas del partido. Bastante, y del partido y del gobierno. Ahora, Cristina, fíjate, esas imágenes. Año 83, ¿quién te iba a decir a ti que en 2013... te ibas a encontrar con que, según el CIS, las fuerzas de seguridad del Estado y los militares son los más valorados, más que los políticos, y peleando otra vez por el aborto? Pues eso, yo como la verdad no me desanimo nunca, estoy convencida de que tenemos que dar la batalla, porque lo que primero usan para todo es a las mujeres, para crearnos, para que no, y no me atrevo a decir que las presiones de un señor como Ruiz Gallardón, que por estar embarazada, la que era su secretaria favorita, la puso en la calle por quedarse embarazada. ¿Entiendes? Yo llevé el asunto al Tribunal Constitucional y lo gané el día que el señor Pedroche salía al Ayuntamiento de Madrid y le dijeron, señor del Opus Dei, de ese cara, que había hecho, y era un cargo de confianza, que no se podía despedir a nadie por una causa de discriminación como era el estar embarazada. Y lo gané para vergüenza del señor del Opus Dei, que dimitió Pedroche precisamente por eso. Claro, que me venga ahora a contar la presión de las mujeres, la tensión de las mujeres, cuando él es eso, y lo digo porque es público y es una sentencia pública. Ya estoy harta de la hipocresía, de la gente hipócrita que nos usa a las mujeres solamente para sus fines políticos y no para guardar el derecho a tener legalizada una prestación sanitaria. Porque es eso lo que queremos, y lo que quieren ir es a prohibir para que no tengamos, como en España se han muerto mujeres por no estar legalizados, a mí que no me venga a contar nada que sea a favor de las mujeres. Será de lo que él quiere para su grupo político, pero Europa respira de otra manera y nosotros queremos respirar Europa y no conferencia episcopal. Y eso lo hemos dicho siempre y creo que es lo que tiene que venir. Cristina, que te veo otra vez. Bueno, la lucha continúa. Hombre, pero es que la lucha no se para si las cosas van para atrás. Fíjate, quienes estaban hoy en la lucha también, los activistas de Greenpeace, María ya para el Congreso de los Diputados, y estás con alguno de ellos, que hoy se han subido, Ernesto de Kaiser, no sé si has visto las imágenes, al tejado, al techo, bueno, al frontispicio, vamos a hablar con propiedad, del Congreso de los Diputados. Encima de los leones se han colgado, María. Se han colgado, querían desplegar una pancarta, finalmente no lo han conseguido. Los 8 activistas continúan detenidos en la comisaría de Moratalaz a la espera de que el juez les tome declaración y decida qué va a hacer con ellos. Mientras tanto, estamos con María José Caballero, es directora de campaña de Greenpeace. Buenas tardes. Ella ya tiene alguna pista y parece que las acusaciones a las que podrían enfrentarse estos activistas van a ser graves.
Pues eso nos tememos. Nos han dicho que hasta las 3 no les toman declaración, pero por lo que nos han dicho algunos diputados que han estado preguntando al comisario del Congreso, parece ser que las acusaciones van a ser realmente graves y mucho nos tememos que vayan directamente de la comisaría a la Audiencia Nacional. Señora Caballero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguno detenido en estos momentos a estas horas? Los 8 siguen detenidos, sabemos que no hay ninguno herido, aunque les ha atendido el SAMUR, pero siguen todos en la comisaría. Se lo pregunto, ¿son especialistas? Porque claro, digo, están acostumbrados a montaña, a hacer escalada, algún tipo de actividad de este tipo, porque claro, se han jugado el tipo colgándose de esa manera. Pues de los 8 que han detenido, 5 estaban con un mono naranja y una pancarta en la calle, o sea que esos tenían poca especialidad. Los 3 que han subido sí, son escaladores. ¿Cómo les ha tratado la policía? Porque hemos visto también cierta normalidad a la hora de la detención, ¿no? Pues en el primer momento sí se pueden ver en las imágenes que ha habido un poquillo de violencia y bueno, pues hemos visto a una chica, una compañera volando casi por los aires, pero no sabemos porque no nos han querido dar datos ni incluso del chico que ha sido atendido por el SAMUR, pero entendemos que no hay nadie muy grave, claro. Ustedes protestaban por la nueva ley de costas que se aprueba hoy, que dicen va a desproteger absolutamente el litoral español. El ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, les decía esto, escuche. Primero, es una actividad totalmente ilegal y las leyes se defienden con métodos legales y se defienden en el Congreso de los Diputados, donde cada grupo parlamentario expresa sus posiciones. Cometer actos que están fuera de la ley, eso tiene la calificación que tiene y serán los delegados del Gobierno, los juzgados, los que tomarán las decisiones. Pero creo que en una democracia no es necesario vulnerar las disposiciones legales para defender con argumentos las posiciones de cada cual. ¿Qué le parece? Pues que dice una parte, porque cuando estaba la ley en el Senado descubrimos que el Partido Popular había metido una enmienda para legalizar el algarrobico, que ya es como lo último de lo último. Entonces, bueno, nos merece mucho respeto las palabras del ministro, pero no creemos que esta ley vaya a proteger el litoral, porque para Greenpeace hoy se da carpetazo esta tarde a las 4 cuando se vote a 25 años de protección del litoral y a que cada español pueda elegir a qué playa quiere ir a disfrutar sus vacaciones. Señora Caballero, directora de campaña Greenpeace, gracias por atender al Rojo Vivo. Buenas tardes. Gracias, un saludo.